nuevo caso, nuevo suceso que traemos al canal. En esta ocasión, uno de los crímenes con la investigación y posterior juicio más hirientes de este país. Esta vez veremos cómo de un solo incidente trifurcará en 3 acontecimientos encadenados y con 3 víctimas de un mismo caso. 2 de ellas mortales y una tercera dañada por una pésima resolución. Este no es otro que el caso de Rocío Bannikov, pero que además, como hemos dicho, no podemos hablar de Rocío sin tratar también el crimen de Sonia Caravantes y, por supuesto, la injusta inculpación, juicio y encarcelación de Dolores Vázquez. Pero vayamos por partes y comencemos desde el principio. Vamos a centrarnos en este primer capítulo en la desaparición de Rocío Bannikov. ¿Quién era Rocío? Rocío era una chica de 19 años de edad, residente del pueblo malagueño de Mijas, estudiaba Derecho en la Facultad de Málaga. Aficionada al fútbol, entrenaba al equipo femenino de su universidad y además jugaba en el de su pueblo. Comentan sus allegados que era extrovertida, divertida y siempre tenía una sonrisa en la boca. Además, todo el que la conocía dice que era casi imposible verla enfadada. Su padre era holandés y su madre española. Pero vayamos al día de los hechos. Aquel 9 de octubre de 1999, justo un mes antes de su cumpleaños, ya que ella nació un 9 de noviembre, comenta su madre que la ve al llegar a casa preparándose unas tostadas de mantequilla con mermelada. Al parecer, esta era una de sus comidas favoritas. Alicia Hornos, que así se llama la madre, acaba de llegar de trabajar. Le pregunta a Rocío cómo se encontraba y esta le responde que no muy bien debido al malestar que tiene por encontrarse con el periodo. Sobre las 5:30 sale de su casa para dirigirse a la de su novio, que vive a unos escasos 500 metros. Al llegar, pasa la tarde con él y quedan en verse dentro de unas horas en la feria de Fuengirola, otro pueblo cercano al suyo. Ella quería aprovechar para ir a su casa a cambiarse de ropa. Por esta razón, abandona la casa de Antonio José Jurado, nombre que tiene su novio, sobre las 9:30 para dirigirse a su domicilio. Este trayecto, aun siendo verdaderamente corto, pasa por una zona muy poco transitada y muy mal iluminada. Un vecino días más tarde declarará ante la Guardia Civil que se cruzó con ella por el camino. Y esta es la última persona que la ve con vida, porque Rocío nunca llegó a su casa. Alicia comenta que le extrañó que su hija no volviese, pero pensó que aun siendo algo extraño e impropio de ella, posiblemente se había quedado a pasar la noche en casa de Antonio. A la mañana siguiente estaba muy nerviosa viendo que Rocío no había vuelto, así que decidió enviar a su otra hija, Rosa, a la casa de Antonio, a que preguntase si Rocío había pasado la noche allí. Cuando Rosa regresa, le dice a su madre que se tranquilice, que aunque su hermana no está en casa de su novio, este comenta que no fue a la feria porque se quedó dormido, pero que le han dicho que vieron a Rocío en dicha feria y que probablemente se había quedado a dormir en casa de alguna amiga. Al cabo de unas horas, Alicia dice que se seguía sintiendo muy nerviosa viendo que su hija no llegaba ni daba señales de vida. Así que para despejarse un poco y no pensar en ello, decide salir con su pareja actual, Juan Cerrillo, a dar un paseo por unas ruinas que hay en un descampado cercano a su casa. Cuando se adentran en dicho descampado, observa en el suelo unas manchas de sangre y dice que le comenta a su pareja: «Uy, qué de sangre hay aquí, se ve que han matado a algún animal», pero entonces le da un vuelco el corazón al descubrir unas zapatillas deportivas y un calcetín que ella identifica como las que llevaba Rocío aquella tarde cuando salió de su casa. En ese momento se da cuenta que algo le ha podido pasar a su hija y decide ir al cuartel de la Guardia Civil a poner la denuncia. Puede resultar extraño que la madre tardase tanto tiempo en ir a denunciar, pero hay que ponerse en contexto. Es el año 1999 y Rocío no es menor de edad, por lo que era sabido que las fuerzas del orden y seguridad del Estado marcaban un tiempo prudencial de 24 a 48 horas para dar orden de búsqueda y declarar a una persona desaparecida. Sigamos. En esta denuncia, tanto Alicia como su hija Rosa declaran que Rocío, la última vez que la ven, lleva un pantalón elástico de color berenjena y una camiseta con el logotipo Nike en rojo, pero su novio declararía días más tarde que no llevaba tal camiseta y es más, que nunca la había visto con dicha prenda, que Rocío, la tarde de su desaparición, portaba un body de color burdeos con unos vaqueros, y esto lo corrobora la madre de Antonio, la que además añade que llevaba una chaqueta de color gris marengo y que lo recuerda porque ella misma le subió la cremallera. Hornos niega este dato, aludiendo que dicha chaqueta se encuentra en su casa, por lo que es imposible que su hija la llevase aquella tarde. La Guardia Civil, al escuchar el suceso del descampado, decide ir con un equipo forense a la zona para investigar.
Cuando llegan, el panorama que descubren les resulta muy inquietante y les hacen saltar todas las alarmas. Lo primero que ven es que las gotas de sangre comienzan aproximadamente a 1,10 m de la acera, formando un reguero que continúa hasta el descampado, aumentando la cantidad de sangre y la separación entre las gotas. Esto indica que la persona que iba sangrando lo hacía mientras corría, posiblemente intentando huir. Entonces llega un momento que la sangre desaparece para volver a aparecer unos metros ya más adentro del descampado y en una cantidad que hace pensar que alguien se ha desangrado en esa zona, ya que para producir una mancha de ese calibre y empapar el terreno de la forma en que lo hizo, se estima que hacía falta por lo menos 2 litros de sangre. Junto a esta mancha de sangre observaron los investigadores rastros de haber arrastrado un cuerpo. El rastro de sangre y el rastro del arrastre continúan hasta una zona en la que es encontrado otro charco de sangre grande y seco, y junto a él las marcas de un neumático. Al sacar los moldes y analizar dichas marcas, se descubre que este es montado en vehículos pequeños y que además es un modelo descatalogado unos 6 años atrás. Esto hacía pensar a los forenses que, tras ser atacada la persona que estaba sangrando, fue arrastrada hasta el vehículo y depositada en su maletero. Junto a la zapatilla de deporte encontraron un pañuelo con restos de sangre y saliva. Dicho pañuelo daba a entender que alguien atacó a alguien y que tras el primer ataque a este le dio tiempo de coger un pañuelo y posiblemente limpiarse un sangrado nasal producido por dicho ataque. Esto hacía pensar en un primer momento que víctima y verdugo se conocían, ya que si eres un extraño, no te paras a coger un pañuelo e intentar limpiarte, sino que huyes sin pensar en nada. También fue hallada y recogida una colilla de cigarrillos de la marca Royal Crown. Este dato, que puede resultar banal y algo sin importancia porque podría ser que esta colilla se encontrase allí antes de suceder los hechos, será de gran importancia en el devenir de la investigación. Las pruebas de ADN practicadas a la sangre encontrada en el suelo y a la hallada en el pañuelo de papel junto con el resto de saliva, que también se encontraba en este, da como resultado que pertenecen a una hija de Alicia Hornos, por lo que se deduce que es de Rocío. En cuanto al ADN hallado en la colilla, lo único que sabemos es que pertenece a un varón. Los investigadores situaron los hechos acaecidos en el descampado en torno a las 10 de la noche de aquel 9 de octubre de 1999. Días más tarde, un taxista declaró que a esa hora, a las 10, pasó por la misma zona donde se encontraron los restos de sangre. Este dice que venía de dejar a unos clientes en Fuengirola y al pasar por dicho lugar esquivó un todoterreno que se encontraba sobre la acera contraria al sentido de la marcha y con las luces puestas, y que al pasar junto a él pudo escuchar un tremendo chillido o grito, cosa que lo hizo asustarse y temer por su integridad, y decidió subir las ventanillas y acelerar la marcha. Este testigo no tiene dudas sobre la hora porque dice que justo cuando decide acelerar mira el reloj de su coche que marcaban exactamente las 10 de la noche. Tras esto, se inicia una tremenda búsqueda por parte no solo de las fuerzas de seguridad del Estado y Protección Civil, sino también de vecinos y amigos de Rocío. El lunes, día 11, se imprimen carteles que son repartidos en los pueblos cercanos, llenando escaparates, cabinas telefónicas y cualquier sitio que pudiese servir para hacerlo visible. El día siguiente, 12 de octubre, a las 9 de la mañana, llega la dotación de búsqueda canina de la Guardia Civil. Las búsquedas se dividen por zonas y 7 grupos que rastrean un área de 14 kilómetros a lo largo de la costa y otros 7 kilómetros hacia el interior. Estos días son unos 80 vecinos más los agentes, perros, etc., mirando pozos, acequias, descampados, edificaciones abandonadas. La propia madre de Rocío iba siempre a la cabeza de dicha búsqueda y comenta que llevaba con ella un bocadillo de mantequilla y mermelada para dárselo a Rocío si aparecía, pensando que ésta tendría hambre. No solo la madre buscó, también lo hizo el novio, Antonio, y otra de las personas que más adelante tendrá un gran protagonismo en la historia. Esta no es otra que Dolores Vázquez. La búsqueda no cesaba y durante más de 3 semanas todos los participantes dirigidos por la Guardia Civil no cejaron en el empeño de encontrar a Rocío. Incluso la familia para la que Rocío trabajaba habitualmente de canguro, una familia inglesa muy adinerada, los Stanford, ofrecen una recompensa de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros de hoy en día, para las personas que den alguna pista sobre el paradero de la chica.
este acto, que puede parecer noble, hizo que la Guardia Civil situase en el punto de mira y como posible sospechoso al padre de familia, aunque más tarde esta persona fue descartada como tal. Finalmente, el 31 de octubre, la Guardia Civil da por concluida la búsqueda, una búsqueda en la que han participado más de 1000 personas. Pero como suele suceder en muchos casos que hemos tratado aquí en el canal, todo terminó un día 2 de noviembre de 1999, cuando unos trabajadores detrás de una escuela de tenis y en una finca perteneciente al restaurante El Rodeíto, entre San Pedro de Alcántara y Marbella, próximo a Puerto Banús, encuentran el cuerpo de una persona. En un primer momento no saben si el cuerpo es de un hombre o una mujer por el estado en el que se halla el cadáver. Al llegar los investigadores y forenses, lo primero que piensan es que no puede tratarse de Rocío, debido al avanzado estado de putrefacción y esqueletización. Tal es el grado de descomposición que presenta el cuerpo que los primeros en llegar, que son Policía Nacional, determinan que lleva muerto más de 6 meses, ya que no presenta tejido muscular ni órganos internos, sino simplemente huesos. Descubren que este se encuentra parcialmente calcinado, como si le hubiesen echado un líquido inflamable y prendido fuego. El cuerpo se encuentra de cúbito supino y con las piernas abiertas, tan abiertas que se determina que fueron puestas en esa posición a propósito cuando fue colocado el cuerpo. Este se encuentra completamente desnudo y portando una pulsera, un pendiente y 3 anillos. La parte de los dorsales y todo lo que tocaba el suelo estaba más esqueletizado que el resto. Presentaba 10 puñaladas y, según los especialistas, se empleó una gran violencia en un acto repetitivo que indicaba una gran ofuscación, como suele suceder en los crímenes pasionales. 8 de estas puñaladas las presentaba en la espalda y 2 de ellas en el pecho, así como una lesión en la parte facial, producida posiblemente por un puñetazo o un tortazo. Las puñaladas de la espalda hacían pensar que la víctima tenía que estar inmovilizada y que la intención del asesino era terminar con su vida. El acto fue tan violento que hubo heridas que llegaron a dañar los huesos, y esto no es fácil, según comentaban los propios forenses. Pero claro, ¿cómo determinan los especialistas la cantidad de puñaladas o las zonas en las que fueron practicadas si el cuerpo no tenía tejidos? Ahora, más adelante, tendremos la explicación a este hecho, o al menos la explicación que ellos nos dan. Su identificación en un primer momento fue posible gracias a la ficha del odontólogo que atendía habitualmente a Rocío, aunque después se corroboró mediante pruebas de ADN. Al principio se pensó que el cuerpo había sido sumergido en algún tipo de líquido, pero se descartó y achacaron su estado de descomposición a condiciones climáticas, aunque existe una gran controversia respecto a este punto, ya que aún siendo verdad que hacía calor, recordemos que estamos a 9 de octubre, no el suficiente como para que un cuerpo quedase así de esqueletizado en tan solo 25 días. Por las pruebas que presentaba, los investigadores determinaron que el arma utilizada tuvo que ser una navaja de estilete o algo similar, de 0,2 centímetros de espesor y 1,1 centímetros de anchura, inciso punzante y de hoja monocortante. A poca distancia del cuerpo se encontraron 2 bolsas de basura tipo industrial, o como se suelen llamar, bolsas de basura de saco, de color negro. Entre otras cosas personales contenía 2 camisetas, de las cuales una de ellas era de color blanco y con el logotipo Nike en rojo, como había declarado Alicia y su hija, que llevaba aquella tarde Rocío, pero en dichas bolsas no aparecieron ni su ropa interior ni los pantalones descritos por sus familiares. De lo que no hay duda es de que dicha camiseta era la que portaba Rocío el día que la mataron, ya que en ella aparecieron los desgarros producidos por las puñaladas. Gracias a esto es por lo que determinaron qué tipo de agresión había sufrido Rocío. Esta es la explicación, o como dedujeron, que la chica había sido acuchillada, aún no teniendo tejidos que reflejasen tal acción. Hay una curiosidad en cuanto a las bolsas, y es que en una de ellas estaba escrito muy grande el número 8. Dichas bolsas fueron unidas entre sí con cinta adhesiva, a modo de sudario. También apareció una pegatina de las repartidas por el párroco, el señor Tejero, en la búsqueda organizada el 17 de octubre. Esto hacía sospechar que el asesino o algún cómplice podría ser algún familiar o amigo cercano, ya que estuvo presente durante dichas búsquedas, básicamente porque portaba dichas pegatinas.
Otra cosa que llamó la atención es que el lugar donde finalmente apareció el cuerpo tenía que ser conocido por el asesino con anterioridad, ya que, aunque no es un lugar escondido o perdido, el camino de acceso al mismo parte de otro camino existente que se encuentra perpendicular a la carretera y es inapreciable para las personas que no son de la zona o no lo han cogido alguna vez. Finalmente el cuerpo es trasladado al Instituto Anatómico Forense de Málaga y se pide a Alicia Hornos que vaya para identificarlo. Esta identificación se llevará a cabo con los objetos personales que portaba dicho cuerpo. A las 8 de la tarde de aquel 2 de noviembre es Rosa, la hermana de Rocío, quien se traslada para identificarla. Esta no lo duda y reconoce la camiseta con el logo de Nike, un anillo y unos pendientes. Una vez es identificado el cuerpo, la investigación del caso pasa a manos de la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y concretamente se pone a la cabeza de dicha investigación a Jesús Rafael García Fustel, quien había resuelto ese mismo año el secuestro de la farmacéutica de Olot. Y hasta aquí este primer capítulo de los 6 que compondrán esta concatenación de casos y crímenes. Resultan raros algunos aspectos narrados hasta ahora, pero como ya sabéis, entraremos en detalle conforme vaya avanzando la investigación, para no desordenar la cronología de los hechos, la cual vamos usando como hilo conductor. Por ahora, tenemos a Rocío, de 19 años de edad, la cual ha desaparecido y ha aparecido asesinada con gran ensañamiento y violencia, lo que hace sospechar que dicho asesinato ha sido cometido por alguien cercano, un familiar o un amigo, ya que por la experiencia de los forenses, este tipo de agresión refleja un crimen de carácter pasional y este rara vez es cometido por un extraño que no guarde ninguna vinculación afectiva con la víctima. Veremos a qué conclusiones llegan los investigadores, los cuales, quizás debido a la premura por resolver el crimen, a la presión de los medios o a su incompetencia, llegan a conclusiones no erróneas, sino falsas que denotan su prisa por tener un cabeza de turco.